esta mañana. Ayer les contábamos, porque sucedió justo, se conoció la noticia justo durante nuestro programa del fallecimiento, 82 años, de Beatriz Arlo, y nos quedamos pensando con Lorena sobre, no solo sobre Beatriz Arlo, sino también en general, ¿no? Cómo hay una generación que se está perdiendo, cómo hay todo un grupo de intelectuales de distintos pensamientos que lo estamos perdiendo. Y con Lorena decíamos, ¿y tiene reemplazo? Para poder pensar un poco sobre la muerte de Beatriz, sobre los intelectuales, sobre sobre los distintos tiempos y las épocas, estamos en comunicación con Pablo Labarce. Él es escritor, sociólogo, licenciado en letras, ex profesor mío de la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Fernando Amato, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, la primera pregunta era esa, ¿no? Esto que pensábamos con Lorena, si te parece que es como que estamos perdiendo una generación de pensadores y si tiene reemplazo, digamos. Ya, lo primero es biológico. Sí. Sí. A ver, no solamente está pasando, sino que no tenía más remedio que pasar. Sí. Eso es inevitable. Estamos hablando de gente de más de 80 años. Uno podría agregar en algún momento, un querido colega y amigo decía, además se trata de gente que la pasó muy mal. Claro. En el sentido de, el exilio, la dictadura. Sí. Yo también viví la dictadura, pero la viví como un pibe de 17 años. Claro. ¿No? Y entonces, nada, esto es un dato relativamente objetivo, que no vamos a empezar a enumerar quién queda y quién falta, ¿no? Porque sería como hacer una lista y empezar a tacharla. Pero ayer, en el velatorio de Beatriz, sí, eso era bastante notorio, ¿no? Todavía permanece un grupo de gente. A ver, en la relación con Beatriz era como que había dos niveles bastante claros. Uno eran sus amigos, sí, y otro éramos sus alumnos, a los que ella llamaba sus amigos, sí, pero habíamos sido sus alumnos, ¿no? Sí. Y eso incluía un desnivel de 20 años. Claro. Ahora entonces, el problema es la respuesta a tu segunda pregunta, porque la idea de reemplazo no sé si tiene solución o si tiene respuesta. Esto es, que hay una generación nueva y distinta de gente que tiende a ocupar ciertos espacios, sí, pero cambió mucho la noción intelectual en la Argentina, mucho. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo muy tonto. Beatriz Arlo nunca se doctoró. Sí. Hoy, en cambio, de mi generación para abajo, todos tenemos doctorado. Claro. ¿Sabes qué significa eso? La profesionalización de las carreras académicas, un fenómeno que ocurre después de los 90 en adelante, ¿no? Sí. A la que su generación no estuvo expuesta, digamos, sino que por el contrario, fueron nuestros maestros, fueron nuestros directores, ¿cierto? Claro. Fueron aquellos que nos formaron en ese camino. Y esta idea, esta relación con la profesionalización también implica una relación distinta con la cosa pública, la intervención pública, etcétera, etcétera. Esa generación, por ejemplo, mira, yo les recomiendo enfáticamente la lectura de un último libro que salió con el nombre de Ricardo Piglia y Horacio Tarcus. Es una larga conversación entre Ricardo Piglia y Horacio Tarcus, muy linda, muy bien editada, en la que Ricardo pasa revista a lo que eran sus años de formación intelectual, ¿no? Los 60, los 70. Sí. Y te caes de culo. O sea, esa gente fundaba una revista cada 2 semanas. Sí. Sí. Bueno, pues también, porque vos decías lo biológico, pero bueno, también toda esa generación que es la que se formó ahí en los 60, 70, qué ricos que fueron los 60 y 70 también. Bueno, sí, también. Para esa obviamente, formación. Sí, a ver, es como que también es un momento te diría, de una tensión entre dos cosas. Por un lado,
una etapa de multiplicación del descubrimiento, ¿no? Y de producción del conocimiento. Todo se estaba haciendo como absolutamente novedoso, ¿no? Claro. Y entonces tenés la sociología, el psicoanálisis, el estructuralismo, la semiótica, y sigue la lista, la antropología estructural, etcétera, etcétera. Sí. Esta no es una época precisamente de novedades teóricas toda la semana, ni siquiera uno. Mira, Beatriz, por ejemplo, en los 90 era una de las voces dominantes en el debate sobre el posmodernismo. Ya nos olvidamos de lo que es el posmodernismo. Claro. No sabemos cómo llamar a esta época. Pero, por un lado, eso. Y por otro lado, hay una clave que es decisiva, y es el sueño revolucionario. Sí. Esta generación se estructuró en torno al sueño revolucionario. Sí. Y las discusiones que tuvimos con ellos tenían que ver con, entre otras cosas, pero de manera muy importante, hasta qué punto ese sueño revolucionario se había cancelado a partir de la derrota de los 70 y los 80, Sí, digamos, ¿no? sí. Entonces, eso te introduce diferencias. Por eso digo, no creo que haya reemplazo, sencillamente porque no podemos ser como ellos, no hay condiciones de igualdad, ¿no? Sí, igual me parece también otra cuestión, se lo leí ayer a una periodista que lo decía medio socarronamente, pero me pareció interesante, es que se está terminando una generación donde las discusiones tenían más de 2 carillas, digamos, y no 140 caracteres y no 140 caracteres de Twitter, ¿no? Sí, los debates profundos, digamos, están como yendo. Sí. Sí, está muy bien, es cierto, vos sabés que es cierto. Nosotros somos los de largo aliento. Nosotros, quiero decir, yo soy un sesentón, ¿viste? O sea, si yo tengo 20 años menos que lo que tenía Beatriz. Sí. Y hice alumno cuando ella tenía apenas 42. Y yo todavía tengo la cosa del largo aliento, y aunque participo en las redes, esta idea de que en 180 caracteres solamente podés largar una puteada, no hay un argumento, es imposible el argumento. Pablo. Y eso... Ay, perdón. Sí. No, te interrumpí, No. seguí. ¿Cómo estás, Pablo? No interrumpiste, bien. A ver, bien no, dolido. La verdad es que estoy muy triste, sí. Sí, yo lo sabía, estuve una semana antes, traté de verla, y ya estaba internada, y no pude verla, y nada, la verdad que es doloroso. Estaba pensando con respecto a lo que decía Fernando de las 2 carillas y los 140 caracteres, pero a su vez, ¿no sentís que ahora hay como otra vez... Viste que como un nuevo ciclo, uno ve a veces nuevas discusiones, hay bastantes revistas digitales, uno ve que la gente vuelve a escribir, no sé, por ahí no estás de acuerdo, hay discusiones, no sé, pienso en Diego Vecino, que a veces tiran tweets así como muy provocativos contra Reforma, pero después cuando se explaya, es larguísimo lo que escribe, Revista Paco, Panamá, Tamara Tenenbaum, hay un montón de gente que no tiene todavía el peso de lo que será Beatriz Arlo, pero ¿no pensás que hay como un semillero de gente que quiere pensar la época? Pero muchacha, no es un semillero, eso ya no es un semillero, no son divisiones inferiores, ya están jugando en primera. No, a ver, mira, te diría que inclusive mi reclamo no es contra el Twitter, sino en el campo más estrictamente académico. Sí. Mi reclamo es contra el paper. Mira. El paper es para el mundo académico el equivalente del tweet para el mundo de las redes, ¿no? Sí. El paper es aquello que a vos te permite acumular puntajes en las carreras académicas, y resulta que vale más un paper de 14 carillas en los cuales repetís el mismo argumento durante en 4 o 5 publicaciones que el libro extendido, el libro en el cual vos desarrollás argumentos más complejos, más extensos, etcétera, etcétera. Ahora, estoy de acuerdo, sí, lo de la reducción del debate al tuit es una exageración. Se escribe, mira, además se los he dicho a muchos de ustedes, se escribe y se escribe muy bien todavía
en la Argentina, hay un relevo en ese sentido. Lo que aparece ahí es una mezcla más, en parte novedosa y en parte no. El periodismo se hizo cargo de buena parte del debate político durante mucho tiempo en la Argentina, y a ver, y la participación de muchos intelectuales, mayores que yo, de mi generación y menores, Sí. se da a través de esos espacios, ¿no? Como vos decís, por ejemplo, la enorme cantidad de revistas digitales. Sí, a ver, yo estoy escribiendo en el diario AR con una felicidad pavorosa, Sí. porque justamente es un espacio que me saca el tweet. Y entonces ahí sí creo que todavía sigue apareciendo no creo que el debate esté cancelado, creo que está enrarecido, está emputecido, está complicado porque los modos de circulación de los argumentos son distintos, y porque cualquier intervención, a ver, todas nuestras intervenciones en algún momento circulan por las redes, esto es porque vos mismo te das difusión a tu trabajo o porque otro le da tu difusión a tu trabajo, e inmediatamente abajo te aparece la frase, viejo meado, cerrá el culo. Sí. Sí. Y ahí vos decís, y la verdad vale la pena, y ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Hay una contaminación, hay Sí. una contaminación entre estilos distintos de Sí, sí, de sí. escritura e intervención. Sí, de hecho ayer pasó que el tuit de despedida, hizo un tuit de despedida Beatriz, y se me llenó de gente hablando del aborto, que me pareció insólito. Ay, Dios. Viste, como decís, que es el gran problema de la circulación, que te aparece todo como una manada. Pero bueno. Sí, me pasó, mira, ayer Martín Becerra Sí, tiró sí. una frase que me gustó mucho y la recuperé porque es una buena metáfora, un invento de Beatriz, la idea de la máquina cultural, ¿no? Sí. Y la máquina cultural, es un libro fantástico, es la idea de estas máquinas que producen significados y que ayudan a pensar una comunidad y una nación. Sí. Y yo se la afané, hace 20 años se la afané para hablar de Maradona, porque Maradona es una máquina cultural, ¿no? Exactamente. Y ella no se ofendió en lo más mínimo, sino todo lo contrario. Y entonces, nada, Martín pone un tuit hablando de ella como la máquina cultural, y abajo no falta la gilada que empieza, vieja, gorila, chota, puta. Exacto, pasó lo mismo. Hola. Eso es lo que enrarece la cosa, ¿no? Lo que quizás es una cuestión de puntuación, digamos. Debiéramos pensar más en los textos que disparan esas reacciones y no en las reacciones obtusas disparadas por esos textos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pensamos demasiado en las reacciones. Bromeo con que lo que más me ofende es que todas las imprecaciones sobre mi laburo van encabezadas por la palabra viejo. Claro. Terrible. ¿No? Sí. Soy un viejo, Sí. meado, viejo Sí. choto, viejo puto, viejo de todo. Y la verdad que eso en última instancia es una descripción. Sí, igual claro, hay como en un punto, un poco de pérdida de profundidad cuando te metes en las redes sociales, pero a la vez tenés mayor difusión, entonces como, ¿no? Esa es la Sí, contradicción. eso es cierto. Ahora, ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo que decía Lorena, porque la verdad que me tengo que arrepentir de lo que digo al comienzo. Ahí hay una comparación injusta. Yo en realidad estoy disfrutando muchísimo la cantidad de cosas que tengo que hacer todos los fines de semana. Entonces, tengo que retractarme y decir, no, el debate continúa, ojo. El debate continúa y continúa con densidad, con buena escritura, lo que no es poco decir. Ayer en el velatorio me pasó que, bueno, varios me decían, che, qué lindo lo que escribiste hoy. Y lo que yo decía es, si yo digo que Beatriz Arlo me enseñó a escribir, no le puedo fallar. Exactamente. Porque Claro. si no, mañana, imagínate que yo prenda la computadora hoy y venga el mail de besarlo.gmail que diga, Pablo, ese adjetivo estuvo mal puesto. Eso nos crea una obligación, digamos. Y le estás haciendo otro homenaje, porque viste que para ella un síntoma de inteligencia era contradecirse a sí mismo, a las seguridades. Así que recién acabas de contradecir tu comienzo. Sí,
Sí, gracias, Lore, de veras. Fue un fragmento muy lindo que vi ayer y no se lo había escuchado, y que me pareció fantástico. Yo nada, no hago otra cosa que recuperar, no hago otra cosa. Estoy muy obsesionado, digo, es un golpe fuerte, y son 40 años, o sea, desde el día que la vi aparecer, 40 y algo, desde el día que la vi aparecer a dar su primer clase de literatura argentina 2 en 1984 en la Facultad de Filosofía y Letras, momento en el cual yo tenía apenas 22 años y quedé absolutamente subyugado por esa mujer. Y desde entonces para acá, nada, tengo así las indicaciones y reglas. Y hay una, por ejemplo, no, esto de la inteligencia no se lo había escuchado, pero después todo el día de ayer pensé en dos. Uno era respecto de esta cuestión de la escritura, ¿no? Que ella, que era una gran admiradora de Ronald Barthes, y yo también me crié en esa admiración, decía, entre la banalidad y la jerga, prefiero la jerga. Y era mentira, porque ella no era jergosa. Pero ella bueno, no era jergosa, para nada. Pero lo que te estaba diciendo ahí es, no te abandones nunca a la facilidad, a la banalidad del lenguaje, digamos, no pensá el lenguaje. Ella siempre conmigo bromeaba con que yo aparecía públicamente como sociólogo, pero ella sabía la verdad de la milanesa, y era que yo había estudiado literatura, ¿no? Entonces, me decían, ojo, no te olvides nunca, vos estudiaste literatura. Y la otra cuestión que me pareció, que en la línea de esto que decís, ¿no? La inteligencia consiste en cuestionar tus propias convicciones, lo que acabas de decir. La otra cosa que me enseñó, y que lo tengo siempre presente, es pensar siempre en contra de los textos, me decía. Cuanto más te gusta un texto, pensale más en contra. claro. Qué tarea difícil en este momento donde, vuelvo a repetir, me parece que las discusiones son ásperas y que en realidad siempre terminamos como muy peleados sin discutir los textos. Ponele dos líneas que están encontradas. Suponete revista Seúl contra o Diario Ar o Panamá o Paco. Y eso no hay esa cruza de pensamiento, sino vamos a la pelea o directamente a ignorar al otro, sin discutir las ideas. Creo que eso sí está faltando. Sí, y te diría que como buen cabrón me hago cargo de inclusive mi propia falta en ese sentido, digamos, ¿no? Me enojo con el texto del otro, y lo primero que se me ocurre es cuál es el mejor insulto que puedo disparar sin exponerme una demanda. Y está mal, ¿viste? Está muy mal. No es así la cosa. Ayer nuevamente me ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Encontrarme con gente con la que estuvimos distanciados porque el macrismo nos había puesto una distancia importante, y ahora tenemos la suerte de que la locura que nos embarga nos ha reconciliado. Ayer me pasó con Tito Palermo, Vicente Palermo, que es un tipo divino, encantador, un gran politólogo, un gran escritor, ¿no? Y hablábamos de eso, de cómo estás. Bueno, lo que pasa es que con Beatriz también, y con varios de los que estaban ayer presentes, participamos de esa última suerte de empresa pluripartidaria que fue en septiembre del año pasado, proclamarnos en contra de Milei, lo que sea en contra de Milei, ¿no? Sí. Y fue una especie de último manotazo, y que fue valioso, ¿no? Porque éramos gente que veníamos de palos muy distintos, y que decíamos, bueno, vamos a votar cosas, podemos votar cosas insólitas o con las que no estamos para nada de acuerdo, del tipo Massa o Bullrich, pero Milei no, jamás, ¿no? Bueno, me nada, parece... eso es, Sí, no, iba a decir que, bueno, como para terminar también, bueno, quedémonos con esta idea también, ¿no? Que hay una generación que biológicamente se va, pero que las discusiones de pensamiento nunca se van a terminar, por suerte. No, a ver, pero mira, en eso
si hay también nuevas generaciones que siguen escribiendo es porque somos tosudamente argentinos. Hermoso eso. ¿Sabes qué? Sarmiento nos cagó la vida. Lo estoy diciendo mal. Seguimos siendo sarmientinos. Sarmientino no es solamente la elección por la letra, sino también la elección por la polémica. Sí. Digo, en estas épocas en las que el imbécil el analfabeto que nos gobierna va de Alberdi a Sarmiento sin demasiado problema, se olvida de las cartas quillotanas y las 101, que son textos fundacionales de la literatura argentina. Alberdi y Sarmiento pegándose puteada. Sí, claro. Sí. Mal, Sí, y además... Sarmiento lo acusaba de maricón Alberdi, ¿viste? Sí, no, y aparte vos decías las referencias históricas que a veces hace Milei, mal usadas, son horribles las referencias. Por favor. Son horribles las referencias históricas que hace. Me pongo loco. Yo lo escucho y le digo, flaco, tenés un 2. Volvé en marzo. Sí, claro. Sí. No, sí, está terrible. Lo que pensaba como final, así pensando con Beatriz, por la cantidad de gente joven que después de enterarse la noticia, lo vi en las redes, lo vi por amigos, lo generosa que fue con gente joven. Uno piensa en Ramiro Gamboa, con Mariano Schuster, con Martín Rodríguez. Fue generosísima con esos chicos, ya son hombres. Pero digo, la generosidad con otras generaciones me parece muy loable. Sí, yo experimenté eso. Les decía hace el comienzo de la charla, ¿no? Era, para mí ella establecía un gradiente bastante claro. Sí. Una cosa eran sus colegas, sus compañeros de ruta, sus amigos, sus parejas, Sí. La gente de su generación y un poco menos. Creo que el más joven que entraba en esa lista era Adrián Gorelick, que la acompañó mucho en Punto de Vista y además fue uno de los que la cuidó en este último año. Pero después lo que veníamos éramos aquellos que desde 1984 en adelante fuimos sus alumnos. Con nosotros fue de una generosidad enorme, infinita, perseverante, cuidadosa, te digo, con cosas realmente muy fuertes, ¿no? Cuando los que hablaron ayer pertenecían al primer grupo. Y presentaban la Beatriz absolutamente real y también bastante mística, ¿no? El Tarcus, que publicó ayer una cosa, fue lo que leyó anoche, dice, Beatriz era la que caminaba por Corrientes, la que estaba en la librería de Viejo y la que se comía una pizza de parado en la Continental de Callao. Y en ese momento la veo a Silvia Zahita, que es una gran heredera, digamos, la Silvia, la que es hoy la profesora titular de Literatura Argentina 2 y que editó sus clases y toda la pelota. Y lo que le dije fue la diferencia entre esta gente que la conoció de piba y de joven y acompañó esa explosión intelectual y nosotros, es que nosotros fuimos aquellos a los cuales Beatriz les cambió la vida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Y cuando digo cambiar la vida, no es una metáfora ni es una exageración. Nos cambió la vida porque aprendimos cosas con ellas vertiginosas. Y como decía Martín Coan, a partir de ese momento vos podías pelearte con Beatriz, pero siempre estabas atento a qué va a decir de esto, qué va a decir de esto que acabo de escribir, qué va a decir de esto que acabo de pensar, qué va a decir de esto que acabo de publicar. Sí. Y bueno, eso es nada, eso es muy fuerte. Ayer veía una entrevista que le hizo Rebord a Beatriz Sárbolo hace un tiempito, que ella decía, yo siempre cuando escribía pensaba, ¿qué me va a contestar Horacio González de esto? Sí, muy bueno. Sí. Así que bueno. Sí, lo que pasa es que eso es otra cosa linda de ella, porque la acusaban de narcisista y de ególatra, todos. Si intervenís en el debate público, o si no tenés un poco de narcisismo, no te bancás el embate, digamos, ¿no? Sí. Por supuesto que era narcisista, pero una narcisista minuciosamente atenta
Otra figura, mirá, ayer varios recuperaron el texto que publicó cuando murió Mario Weinfeld. Ay, espectacular. Sí, yo te digo que justo estaba trabajando con Mario en ese momento. Claro, Fue claro. tremendo, fue tremendo. Tremendo. Yo lo volví a ver ayer y me pongo a llorar de nuevo. Digo, la puta madre, ella termina diciendo, nos estamos yendo. No, nos mató en ese momento estábamos laburando con él. Por favor. Fue tremendo. Fue tremendo y mirá que vos decís, gente distante. No, Sí. no. Gente distante, justamente gente distante y gente inteligente. Entonces, la gente inteligente, hasta cuando está distante, se valora entre sí y dice, che, a ver, ¿qué dirá el otro? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dirá esto? Estoy diciendo. ¿Cómo sigue esta discusión, no? Y Beatriz organizaba esa discusión casi con cierta gente, porque además este chiste de vieja gorila. Beatriz no era gorila. Beatriz no era gorila. Polémico. Discutió enormemente con el kirchnerismo, discutió horrores con el kirchnerismo, pero no desde posiciones gorilas. Gorila es ese sujeto atravesado que odia lo popular. Beatriz tenía una atracción, la clásica atracción del intelectual inteligente por el mundo popular. No era, y además que había pasado por el peronismo y lo conocía muy de cerca, muy de adentro. Un día me dijo, ella estaba optimista con Alberto, como estuvimos muchos, diciendo que ella era un yo populista, un super yo marxista, un yo populista, un ello marxista y un super yo socialdemócrata, dice. Así que Alberto me calza perfecto. Es así, yo... Bueno, Pablo, por eso gracias. Por eso también esa relación con Horacio y con Mario, digamos. Sí. Claro, Bueno, claro, obvio. Sí. No, y aparte, bueno, la valorización de pensar y de debatir, que está genial. Bueno, gracias por traernos el recuerdo de Beatriz y también por aportar a este debate, ¿no?, que nos hacíamos ayer sobre, bueno, este recambio generacional en la discusión de pensamientos. Pablo Labarce es escritor, sociólogo, licenciado en letras y ex profesor mío en la Universidad de Loma de Zamora. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande, No, Pablo. gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Realmente. Abrazo gigante. A ver.